Hola, profe. Ok. ¿Algún comentario, duda antes de empezar? No, está todo bien, vámonos rápido que ya vamos a llegar a lo bueno. Vamos a llegar a lo bueno. Vamos a ver. Bueno, sí, entonces vamos a empezarle porque si no. Yo soy el que tengo el pendiente con ustedes. Yo creo que ya próxima clase por ahí ya les traigo ahora sí ya lo que falta. Y obviamente lo más importante es la calendarización del pie. Dice aquí María José, nos explotó el Teams. ¿Es posible eso? Si no para irnos porque yo no quiero que me explote esto. Sino para aquí dejarle. Que ahí muero. ¿Quién quiere que le explote Teams? Ya suficiente tenemos con que nos explote el semestre. Entonces, si María José dice que le explotó Teams, aguas dos. Ok, nos quedamos estamos viendo ya casi prácticamente el final de la Primera Guerra Mundial. Entonces espero que terminemos ahorita con eso. Y pues ay Dios, cómo van las cosas. Sí, próxima clase. Ahorita perdió entre guerras incluso y Dios, me siento ya agobiado de que ay, no. Vamos rápido. Ya saben, porque sí, de repente los temas han sido condensados, pero entiéndase la situación en la que estamos. Para que si van a hacer preguntas o comentarios, me voy a poner como moderador de mesa de congresos de historia en la UNAM. Por favor, que los comentarios, que las preguntas no sean comentarios y que los comentarios sean puntuales. Y luego hay congresos donde tengo una pregunta y luego se transforma en toda una tesis, ¿no? O tengo un comentario. El típico de que en la exposición de una ponencia de que yo más que una pregunta tengo una aclaración, Sí. media hora de participación. Sí, digo, no es el caso de ustedes, pero sí, lo digo porque sí de repente te topas congresos donde hay gente que se prende con los comentarios. O sea, a mí me tocó un congreso en la UNAM precisamente, donde como que ya conocían al tipo que iba a hablar porque le dijeron, por favor, sé breve. Y dijo, no, yo me voy a tardar el tiempo que quiera, no sé qué. Y ya cuando te dicen eso, no. ¿En serio el tipo dijo que sí iba a tardar lo que quisiera? ¿En serio eso dijo? Yo me quedé así de que no sé si eso es sinceridad o es cinismo. No sé si me explico. Un poco de los dos. Sí, en serio lo dijo. Yo me voy a tardar el tiempo que yo quiera y necesite. Y yo así. O sea, nunca me había tocado un congreso que alguien dijera eso. Y por lo general, pues te dicen eso, respetas, ¿no? No, lo tomó como una agresión a su persona, no sé. Dije, yo me voy a tardar lo que yo quiera. No me tienen por qué limitar y no sé qué. Y lo sacaron. No, pues es que cómo sacas a alguien así, o sea, estaría para que lo hubieran sacado, pero pues cómo lo haces. No es como ahorita que cómo sacas a alguien, pues aquí en Team nada más le doy salir, vámonos. No, ahí no. Ok. Antes de eso. Sí. Sí. Bueno, nos habíamos quedado con el final de la Primera Guerra Mundial. Sí, nos habíamos, estábamos hablando del final, más bien, ni el final, estamos en el año del 17 y con el arribo de Pershing a Europa, precisamente acá, después de la incursión precisamente de Estados Unidos, todas estas políticas en contra de la guerra submarina y luego el hundimiento de Lusitania. Y el resultado entra a los Estados Unidos a la guerra. Yo les dije, esas cosas van a cambiar obviamente radicalmente las cosas como se están dando, y por eso es que precisamente ahí es donde habíamos hablado. En el año 17 van a pasar muchas cosas. Primero Estados Unidos entra y eso va a cambiar las cosas.
para favor de los aliados, pero por otra parte los imperios centrales también van a tener como que un respiro en el hecho precisamente de que para el 17 se da el triunfo de la Revolución Rusa, y como habíamos hablado y como lo habían mencionado ustedes, pues bajo interés precisamente de que Lenin llegara a Rusia, se convirtiera en quien que triunfara con la revolución, pues eso precisamente va a permitir que todos estos territorios que se estaban peleando se vayan a favor de Alemania. En marzo del 17, la primera fase de la Revolución Rusa, Leo, culminó con el establecimiento de un gobierno provisional y la abdicación del zar Nicolás II. El nuevo régimen prosiguió con la guerra en julio y las tropas rusas al frente de las cuales se encontraba el general Alexeyevich Brusilov avanzaron con cierto éxito en el frente de Galicia, pero posteriormente perdieron gran parte del territorio conquistado. En septiembre, los alemanes tomaron Riga, defendida por las fuerzas rusas del general Grubergevich Kornilov, mejor, y un mes más tarde ocuparon la mayor parte de Letonia y un gran número de islas rusas del mar Báltico. Uno de los puntos programáticos del partido bolchevique que tomó el poder el 7 de noviembre era retirar a Rusia del conflicto el 20 de noviembre del nuevo gobierno, que ofreció a Alemania la suspensión de las hostilidades, y los representantes de Rusia, Austria y Alemania firmaron el armisticio el 15 de diciembre, con lo que cesó la lucha al frente oriental, y eso fue lo que ganó el apoyo de Alemania a Lenin, y eso fue lo que ganó el hecho de que los rusos se retiraran y que de ellos continuaran con su revolución, que aquí vemos una foto de Trotsky, precisamente con los alemanes, firmando la paz de Brest-Litovsk, y un mapa que debería venir aquí, que no está, pero entonces lo pongo por acá, donde podemos ver... No, mapa, ¿dónde está el mapa? Este mapa. Donde podemos ver precisamente cuáles eran. Ahorita vamos a poner más atención a las cuestiones territoriales, pero si se fijan, por ejemplo, este mapa que ustedes tienen a su lado izquierdo, el número 13 es lo que abarcaba la Rusia zarista. Y luego vamos para el año después del 17 y con la paz de Brest-Litovsk, y vemos, si se fijan, los territorios que van a pasar a manos de Alemania y que posteriormente se van a convertir en territorios independientes, como es el caso de Estonia, Letonia, Lituania y bueno, y el monstruo extrañamente de hecho de muchos países, que es Polonia. Y bueno, este mapa se los muestro para que vean que estos territorios, si ven un poquito Rusia más delgadito en esta parte, pues porque fueron los territorios que perdió al final de la Primera Guerra Mundial y que le van a permitir, digamos, a Alemania tener un respiro, tener precisamente una mejor forma de entender que esos territorios ya los había ganado y concentrarse ahora en el frente occidental. Cosa que de todos modos va a ser difícil porque las cosas no van a ser mejores en muchos de los frentes que se estaba dando el conflicto, gracias precisamente también a la reorientación de las Fuerzas Armadas por parte de los aliados. En Oriente Próximo, por ejemplo, los británicos intentaron conquistar Gaza, Palestina, en 2 ocasiones, marzo y abril, durante 1917. Dirigidos por el general Edmund Allenby, los británicos atravesaron las líneas turcas en Beersheba en noviembre, obligándolos a evacuar Gaza el 9 de diciembre. Las tropas de Allenby tomaron Jerusalén. Fue también en ese año cuando el coronel británico Thomas Edward Lawrence, mejor conocido como Lawrence de Arabia, dirigió la rebelión árabe contra los turcos tras tomar la ciudad turca de Al-Qaba. En julio, sus tropas llevaron a cabo numerosos asaltos de la red ferroviaria de Hiyaz durante el resto del año y también vencieron a los británicos en Mesopotamia. Conquistaron Bagdad en marzo y hacia septiembre habían avanzado hasta Ramadi, a orillas del río Éufrates, y Tikrit, a orillas del Tigris. Si se fijan, es uno de lo que habíamos hablado, o sea, también acá el frente oriental va a ser distinto y por consecuencia su conclusión también. Por ejemplo, la representación de Lawrence de Arabia y de cómo precisamente van a tratar de apoyar, creo que ya les había comentado, a los grupos rebeldes al interior del Imperio Otomano, y eso precisamente les va a ir tomando las ciudades más importantes. A su vez, obviamente, la preparación también, obviamente, de las tropas aliadas va a hacer que también para el 17, pues estemos hablando de un cambio en la guerra, sobre todo en ese frente. Mapa del que ya hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí lo que es el Imperio Otomano, que es todo lo que está de verde, y cómo precisamente todas estas ciudades que van a estar en manos ahora de los aliados van a ir reduciendo y ¿cómo se llama? En repliegue a los otomanos hasta la península de Anatolia, donde lo que alguna vez fue el Imperio Otomano se va a quedar solamente en Turquía.
que es precisamente esta parte. Para el año del 18, los primeros meses del 18 no resultaron favorables para las potencias aliadas. Rusia firmó el 3 de marzo la paz de Brest-Litovsk, por lo que se ponía fin oficialmente a la guerra entre la nación y los imperios centrales. El 7 de mayo, Rumania firmó el Tratado de Bucarest, según el cual cedía la región de Dobruja a Bulgaria y a los pasos de la cordillera de los Cárpatos a Austria-Hungría, y conceder a Alemania un arrendamiento a largo plazo de los pozos petroleros rumanos. Aquí ya estamos hablando de todos aquellos también pequeños territorios que todavía estaban en el conflicto y que se van a ir retirando, donde los aliados o van a ir ganando o estos simple y sencillamente van a ir cediendo. Y ya, sobre todo porque el año del 18 pues es el final. Y aquí vemos, por ejemplo, la retirada de Bulgaria y Austria-Hungría. Dice, sin embargo, el resultado de la lucha al frente de los Balcanes durante el 18 fue catastrófico para los imperios centrales. Todo lo que parecía que se había ganado en el 17, como que en el 18 ya fue cambiando totalmente. Dice, una fuerza de unos 700,000 soldados aliados compuesta por franceses, británicos, griegos, serbios, italianos, comenzó una ofensiva a gran escala contra las tropas alemanas, austriacas y búlgaras en Serbia. El éxito del ataque fue tal que a finales del mes los búlgaros estaban completamente derrotados y firmaron un armisticio con los aliados. Tras una fallida ofensiva austriaca sobre el Piave, los aliados obtuvieron la victoria definitiva en el frente italiano durante octubre y noviembre, cuando derrotaron a los austriacos en la batalla de Vittorio. Las autoridades austrohúngaras establecidas en Viena firmaron un armisticio con los aliados el 3 de noviembre y Carlos I, el último emperador Habsburgo, abdicó días después. Al día siguiente se proclamó la República de Austria y, por otro lado, la de Hungría y lo que alguna vez fue el Imperio Austrohúngaro, pues terminó dividido. Mientras tanto, en Turquía, que era el que ahorita nos faltaba, los aliados también pusieron fin a la guerra en el frente turco de forma satisfactoria en el 18. Las fuerzas británicas rompieron las líneas turcas en Megiddo y derrotaron a los destacamentos alemanes que los apoyaban en el mes de septiembre. Los británicos, después de unirse a las tropas árabes lideradas por Lawrence, tomaron Líbano y Siria, y en octubre conquistaron Damasco, Alepo y otros puntos estratégicos. A su vez, la marina francesa ocupó Beirut, y el gobierno otomano solicitó el armisticio que se firmó el 30 de octubre. Según las condiciones establecidas, el Imperio Otomano debía retirar sus ejércitos, romper relaciones con los imperios centrales y permitir a los buques de guerra aliados cruzar el estrecho de los Dardanelos. Y con eso tenemos al segundo imperio central derrotado, que es al Imperio Otomano retirado en Turquía. ¿Quiénes quedan? Los alemanes. Sí, los alemanes estaban al frente y ahorita ya es donde estamos entrando la parte complicada de esta situación. A comienzos del 18, los alemanes decidieron llevar a cabo un esfuerzo supremo en la primavera de ese año para romper las líneas aliadas en el frente occidental y llegar hacia hasta París. Esta poderosa ofensiva que comenzó el 21 de marzo fue dirigida contra el frente británico situado al sur de Arras. El temor a que los alemanes consiguieran atravesar las líneas aliadas se fue extendiendo debido al éxito de la ofensiva durante la primera semana. Por ese motivo, los aliados encargaron al general Ferdinand Foch la coordinación de operaciones aliadas, nombrándole comandante general de los ejércitos aliados en Francia, formados por franceses, belgas, británicos y estadounidenses al mes siguiente. ¿Sí? De abril a junio, los alemanes emprendieron un segundo avance, lo que les permitió llegar hasta un punto del Marne que se hallaban tan solo a 60 kilómetros de París. Pero las tropas francesas y la segunda división estadounidense detuvieron el avance alemán en la batalla de Château-Thierry el 4 de junio, y la fuerza de la ofensiva alemana decayó enormemente a mediados de julio. Pese al avance logrado en la segunda batalla del Marne, sus progresos se vieron frenados inmediatamente por las tropas francesas y estadounidenses, y el general Foch, que advirtió a la ofensiva alemana carecía de fuerza, ordenó un contraataque el 18 de julio. Los alemanes se vieron obligados a replegarse sobre el Marne y los aliados tomaron la iniciativa en el frente occidental y siguieron esta línea hasta que concluyó el conflicto. O sea, poco a poco los fueron replegando a más allá de sus trincheras y pues esta imagen de unepa, jepa, o no pasarán, sí, es lo que se convirtió como que en la consigna de los franceses para que no llegaran a París, ni siquiera para rendirse, como creo que ya saben algunos. La rendición. Ludendorff pidió al gobierno alemán que solicitara un armisticio al enemigo. El gobierno alemán inició las conversaciones con los aliados en octubre, pero estas fracasaron cuando el presidente Wilson insistió en negociar únicamente con regímenes democráticos. Sí, claro, pues sí, todos eran imperios, ¿se acuerdan? Mientras tanto, los británicos realizaban importantes progresos en el norte de Francia, a lo largo de la costa belga, y las tropas francesas y estadounidenses llegaron a Sedan el 10 de noviembre. La línea Hindenburg había sido completamente aniquilada a comienzos de ese mes, y los alemanes se retiraban con rapidez a todo el frente occidental. La derrota del ejército alemán tuvo repercusiones en el interior del país que afectaron de forma muy negativa al gobierno establecido. ¿Qué pasó? El problema, yo creo que del final de la guerra, que es una situación muy particular, que creo que hablemos, es que, bueno, sí fue una derrota, pero también fue algo circunstancial lo que estaba pasando, porque a la par precisamente de que se estaba dando la derrota, estaba terminando el imperio.
Entonces, aunque no, la derrota todavía no era absoluta, el imperio sí estaba terminando y esto va a ocasionar un vacío de poder en medio de la derrota o de la posible derrota y la abdicación de Guillermo II. Dice, la flota alemana se amotinó, el rey de Baviera fue destronado por levantamiento y el emperador Guillermo II abdicó en noviembre y huyó a los Países Bajos. Todo esto antes de que terminara la guerra. Sí, el día 9 de ese mismo mes se proclamó la República de Weimar, muy importante para lo que estamos por ver. Y sobre todo quienes han leído profundamente sobre la Segunda Guerra Mundial saben que la República de Weimar es un elemento sustancial en las críticas que, por ejemplo, tenía Adolf Hitler en Mein Kampf en relación a todos los problemas que tenía Alemania. Empezando por ¿sí? Por el hecho precisamente de que cuando abdica el rey se forma la República de Weimar en Alemania, el gobierno envió una comisión para negociar con los aliados. Fíjense, la República se crea el 9 y el 11 de noviembre ya se estaban rindiendo. En el bosque de Compiègne, la firma el armisticio entre Alemania y los aliados, y este documento estaba basado en las condiciones establecidas por los vencedores esa misma mañana, que cesaron las hostilidades al frente occidental. Por aquí tengo una imagen, ¿no?, de la firma del armisticio, ¿no? Esto de hacerlo a las afueras de París para mí siempre también fue así, de que no van a llegar ni siquiera a rendirse los alemanes. Esto de hacerlo en el tren fue, bueno, ya se rinden, ya váyanse. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después precisamente de la República de Weimar? Ahorita hablamos más profundamente, que yo sé que por ahí algunos me han comentado que quieren profundizar en esto de la derrota alemana. Pero les digo, la República de Weimar definitivamente va a ser un elemento sustancial para esta rendición. Lo cierto es que, y no sé si se fijan, aquí es donde creo que está la situación. La República se había rendido, la República de Weimar, a los días que se creó, y muchos soldados todavía estaban en el frente. Así que esta situación va a dejar, y esto lo adelanto porque ahorita lo vamos a hablar, como una especie de sentimiento de ¿realmente perdimos o fuimos traicionados por la República de Weimar que nos hizo rendirnos? Y de hecho este episodio le llamaron la puñalada por la espalda, porque precisamente muchos militares dijeron, no perdimos gloriosamente en el campo de batalla como muchos hubieran querido, prácticamente por un armisticio que firmaron gente a la que ellos ni siquiera respetaban o le debían lealtad. Y eso precisamente va a ocasionar que muchos nacionalistas a lo largo, por ejemplo, del periodo entre guerras, se formen esa idea de que realmente los alemanes no perdieron, sino los hicieron rendirse. Y no sé si se entiende que no es lo mismo. Resumen trágico, la Primera Guerra Mundial duró 4 años, 3 meses, 14 días. El conflicto representó un coste de $186 mil millones para los países beligerantes. Las bajas en los combates terrestres han disminuido 37 millones y casi 10 millones de personas pertenecientes a la población civil fallecieron indirectamente a causa de la contienda. A pesar de que todas las naciones confiaban en que los acuerdos alcanzados después del conflicto restablecerían la paz mundial sobre unas bases estables, las condiciones impuestas promovieron un conflicto más destructivo, que yo creo que ya ni siquiera les tengo que decir. Y este mapa me parece interesante porque, si se fijan, fueron las tropas movilizadas, las bajas y los muertos, ¿no? Y si se fijan, o sea, los países que movilizaron cantidad de tropas en importantes condiciones, 9 millones, 13 millones, pero pues las bajas, por ejemplo, 1.700.000, 1.950.000, en fin. Ahora sí, pasemos a Europa después de los tratados. Bueno, con esto termino esto. A ver, déjenme ver si aquí hay. Ya me están hablando del Señor de los Anillos. Ok, ¿vamos bien? Ok. Mande. No, que sí, vamos bien. Bueno, ya saben, voy avanzando rápido por lo que hemos hablado, porque si no terminamos. Si no, me va a pasar ahorita como pregúntale a los compañeros que vivimos China, pero volando. Bueno, viene la firma de los tratados. Ahora, ¿qué pasa con los tratados? Que es algo que le quería poner principalmente atención. Los tratados precisamente, déjame, me voy a una presentación que pongo por aquí, el final de la Primera Guerra Mundial. Además con bonitas imágenes que encuentro por ahí.
La rendición alemana solo fue el inicio de una larga serie de negociaciones donde los países vencedores fueron los que decidieron los destinos de Europa. A partir de aquí, una de las cosas que vamos a ver es que los tratados van a ser complejos, ¿no? No crean que es algo así de que se juntaron un día y se fueron al siguiente. Los tratados de paz de Versalles, Saint-Germain-en-Laye, Trianon, Nelly-sur, Seyni-Sèvres, bla, 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 provocaron el resurgimiento del militarismo y un nacionalismo agresivo en Alemania y desórdenes sociales en gran parte de Europa. Aquí vemos una imagen de cómo eran estas juntas con los tratados. Se menciona que era algo caótico y por eso creo que también no resultó del todo conveniente. Mucho precisamente lo que vamos a ver con la reconfiguración de Europa después de los tratados, ahí es donde nos vamos a dar cuenta que precisamente por eso la Segunda Guerra Mundial también va a tener mucho sentido. Entre muchas de las cosas que se estipularon de los tratados era la creación de la Sociedad de Naciones, que precisamente tenía como principal deber evitar que se diera otra guerra. Yo siempre lo he dicho, no necesita ser un genio para entender dónde está el fracaso de la Sociedad de Naciones, ¿verdad? O sea, su principal motivo de existencia no lo cumplieron ni cerquita. Entonces, lo cual nos habla precisamente de que fue algo complicado. Además de que se volvió elitista, muchos mencionan, le dio preferencia, por ejemplo, a países europeos por encima de otras naciones, y en fin. De hecho, los periódicos de la época, cómo criticaban a la Sociedad de Naciones, a los tratados, me parece muy interesante. Esta caricatura, les voy a poner 2 o 3 caricaturas que me parecieron interesantes. Esta, por ejemplo, norteamericana, criticando a la Sociedad de Naciones. Wilson dirige la canción de la paz perpetua, aquí lo vemos a Wilson. Y cada potencia, excepto Estados Unidos, por supuesto, esconde aspiraciones ocultas. Por ejemplo, no en Japón, el control del Pacífico. Ya fíjense, desde qué años. Inglaterra, la tropa británica, los franceses, dice Alianza Américo-Francesa, Italia, la Gran Italia, y Estados Unidos, esos no tienen ningún interés por detrás. A todo esto, lo que me parece también extraño es, miren los zapatos de Francia. Pero bueno, eso ya se los dejo ahí. Y luego, por ejemplo, están las caricaturas soviéticas de cómo veían la Sociedad de Naciones, esta burguesía gorda que se alimenta del pueblo. A veces no sé si esta es una crítica a la Sociedad de Naciones o es una caricatura soviética más para criticar al mundo de la burguesía. Esta es una caricatura que muestra a Aristide Briand, que era presidente francés, como profeta de los Estados Unidos de Europa, y esto es porque precisamente muchos criticaban que era lo que buscaba Francia. Les États-Unis d'Europe. No sé si aquí lo ven a todos ahí bailando a su alrededor. Y bueno, pasemos precisamente a los tratados. Y aquí tengo una especie de resumen de los tratados. Empecemos con el Tratado de Versalles con Alemania, las cláusulas y los territoriales. Déjenme nada más, pongo un mapa. Este mapa. Perfecto. Cláusulas territoriales. El Tratado de Versalles con Alemania, Francia recupera Alsacia y Lorena, territorios con los cuales había quedado al final de la guerra franco-prusiana Alemania. ¿Dónde están Alsacia y Lorena? ¿Los ven? Aquí. Y esos territorios pasaron de Alemania de regreso a Francia. Eupen y Malmedy pasan a manos de Bélgica. ¿Dónde están Eupen y Malmedy? ¿Dónde están? Siempre los pierdo, pero yo sé que están aquí. ¿Los ven? Estos territorios van a pasar aquí a Bélgica. El pasillo polaco, Poznania y otras regiones del sur de Alta Silesia se anexionan a la recién nacida Polonia, y esto significaba el aislamiento territorial del resto de Prusia Oriental. El corredor polaco, que es este que estoy señalando, pasa a ser parte de una Polonia que está compuesta de muchos otros países, como ahorita vamos a ver, pero como dice también ahí el texto, deja aislada a Prusia al este. Y eso era importante porque recuerden que muchos consideraban que el problema había nacido con Prusia, o esa es también la situación en la cual muchos argumentaban. ¿Ok? Danzig y Memel, poblaciones germanas del Báltico, fueran declaradas ciudades libres. ¿Sí las ven aquí? Danzig y Memel. Se menciona, fíjense, de estas ciudades yo lo que sé, a menos que por ahí ustedes puedan decir algo distinto, es que también eran muy ricas en comida, en trigo, y por eso en vez de pasar a ser ciudades a alguno de estos países a los cuales estaban cercanos, que puede ser Alemania o Lituania, no, van a ser declarados ciudades libres, o sea, ciudades que precisamente van a estar bajo el control de la Sociedad de Naciones para no tener ahí conflictos, y por lo estratégico que resultaban para el comercio en el Báltico. Dinamarca se anexiona al norte de Schleswig-Holstein. ¿Ven Dinamarca? Schleswig-Holstein, que eran los alemanes, igual pasa a Dinamarca.
el conjunto, y en resumen, el conjunto de pérdidas territoriales de Alemania ascendió a 76,000 kilómetros cuadrados, 13% de su territorio, donde vivían 6.5 millones de habitantes, el 10% de su población. Y esos solamente fueron los territorios de Europa, porque hay que contar que también todos los territorios que eran colonias también van a ser repartidos. La cuenca carbonífera del Sarre, que se encontraba también allí en Alemania, va a pasar a ser administrada por la Sociedad de Naciones y explotada económicamente por Francia durante 15 años. ¿Dónde está? Aquí. ¿Sí la ven? Aquí está esta cuenca carbonífera. Va a ser administrada por Francia, controlada por la Sociedad de Naciones, por el carbón y el combustible que implicaba que tenía. O sea, en resumen, vuelvo a repetir, Alemania va a perder 76,000 kilómetros cuadrados, 13% de su territorio, 10% de su población. Sí, Alemania pierde todas sus colonias, que son repartidas como mandato de la Sociedad de Naciones entre el Imperio Británico, Francia, Bélgica y Japón, y se anexionaron territorios muy pequeños. Por ejemplo, en el caso de África, algunas naciones van a pasar a Bélgica, otras a Inglaterra. ¿Y por qué Japón? ¿Se acuerdan qué región de China era de Alemania y va a pasar a Japón? ¿Alguien se acuerda del nombre? Era un puerto, pero no recuerdo el nombre, bro. Oiga, venimos de Asia, se lo repetí varias veces, chale. Manchuria. Shantung, ¿se acuerdan? Shantung. No, Manchuria está más al norte. Bueno, es Shantung, ¿se acuerdan? Shantung. Se escribe con D, pero se pronuncia como T. Shantung. Y esa va a pasar a las manos de Japón. ¿Cómo vamos con el tratado? ¿Está feo? Yo digo que sí, y todavía no terminamos. Bueno, Pasemos para a los Alemania, sí. Sí, y ya se acabó. No. Asuntos militares. Drástica limitación de la Armada, y el grueso de la Armada de Guerra fue confiscado y confiado en la base británica de Scapa Flow. Y el ejército va a pasar a 100,000 efectivos, no tanques, no aviones, no artillería pesada. O sea, van a limitar a su ejército, no puede tener más, si se entiende, más de 100,000 efectivos, o sea, no más de 100,000 soldados. Sí, porque alguien por ahí la otra vez me confundió esta palabra con mi dinero. No, efectivos, recuerden. Soldados activos. Sin artillería pesada, sin tanques, sin aviones. Sí, o sea, lo básico para poder defenderse, no para atacar. ¿Sí? Desmilitarización de Renania, de la zona occidental y la franja de 50 kilómetros al este del Rin, que era la que principalmente ocupaban por el carbón. Y una ocupación temporal a la orilla del río occidental del Rin, que es esta misma que está cercana precisamente a la región de la cuenca, donde las tropas aliadas se van a retirar escalonadamente en plazos que concluirán hasta 1935. O sea, limitan su ejército, limitan su capacidad de guerra, están ocupados hasta el 35, está fuera el tratado, y todavía no termina. Reparaciones. Como responsable de una guerra iniciada por su agresión, Alemania va a quedar obligada a pagar reparaciones e indemnizaciones de guerra a los vencedores. La conferencia de Spa de 1920 fija el porcentaje que recibirá cada país del total. Francia un 52%, Gran Bretaña un 22%, Italia un 10%, Bélgica un 8%. En la conferencia de Londres de 1920 se va a fijar cuál es el total de todo eso que se va a repartir, que van a ser 140,000 millones de marcos oro. Sí, excesivo. ¿Está feo el tratado? Y todavía no se acaba. Alemania reconoce su responsabilidad por la guerra y todos los daños que trajo consigo. Fue la agresión alemana la que desencadenó el conflicto. Eso decía el tratado. Se da una prohibición en ingreso a la Sociedad de Naciones, que la verdad no creo que los alemanes tuvieran mucho ánimo de hacerlo. Se va a prohibir esta idea del Anschluss, no sé si lo ubican, la unión entre Alemania y Austria, que dicen que era lo que al final había provocado este conflicto por la unión de Austria, por los problemas en los que se mudó Austria y cómo Alemania se metió en el conflicto. Y el establecimiento del Pacto de la Sociedad de Naciones ya al final como una especie de cláusula que les digo, más terrible no puede ser. Resumen, Alemania pierde territorio, está ocupada, desmilitarizada, tiene que pagar, sí, por la guerra y reconocer que es culpable de todo lo que había pasado. ¿Cómo les cae este tratado para lo que está por venir?
Podríamos poner un ejemplo, pero pues que ahí están las consecuencias, ni siquiera hay que poner ejemplo. Lo que pasó es lo que tenía que pasar si le dejas a un país en unas condiciones que son prácticamente pues ya para deshacerlo. Yo lo que siempre he pensado es que lo que querían con esta tratado era directamente de hacerse a Alemania con el tiempo y como estaba pues no mucho tiempo, probablemente iba a pasar antes de que Alemania terminara dividiéndose otra vez o algo por el estilo. Sí, sí. A ver, Derek, Carlos. Eh, ¿Quieres hablar tú primero, Carlos? Dale, no hay problema. Bueno, pues. Yo creo que el tratado honestamente no es todo lo que se le hace. Que no es que siempre se le pone como esta gran destrucción de Alemania que causó la Segunda Guerra Mundial y es uno de los tratados comparativamente menos fuertes de final de la Primera Guerra Mundial. Pero argumenta por qué. Si vemos, por ejemplo, a Austria-Hungría, Hungría, o sea, los dos estados de Austria-Hungría, o sea, Austria y Hungría, dejaron completamente descuartizada, que perdió un tercio de su población en todas las divisiones de territorios. Mientras tanto, Alemania, como usted dijo, perdió nomás un 13%, a pesar de que lo ponen como el principal ¿cómo se dice? Agresor en esta guerra. Las indemnizaciones nunca las terminaron de pagar, principalmente por unos movimientos políticos que hizo ahí la República de... ¿Cómo se dice? La República Weimar. de... La República de Weimar. Y en sí, o sea, había ideas mucho peores de lo que le podían hacer a Alemania. Entre ellas estuvo flotando ahí tantito la idea, no de forma muy seria, de darle la independencia a Renania y volverlo así algo parecido a la ciudad de Danzig, que era como un territorio, que así como dijo, que era un territorio suministrado por las Naciones Unidas. No. Sí, ya Sociedad de Naciones. No, las Naciones Unidas sí, la sigo confundiendo con la ONU. Y de hecho hubo muchos políticos en esta época que dijeron que no se... Lo único que se estaba haciendo era un armisticio de 10 años y no se estaba realmente dando paz porque no se le quitó realmente la capacidad a Alemania de ir a la guerra, solamente se le, así como que dio una palmadita y dejó ahí, comparado con lo que se le hizo de nuevo a otras naciones. Por ejemplo, Rusia, a la que le quitaron muchas de sus armas. Concreto. Sí, ya me voy a detener ahí. Ya te dije que te iba a empezar a poner gorro cuando te extendieras mucho. Te iba a empezar a sacar tarjetitas rojas. Y ya empezó la primera. Ok, Carlos. No, creo que mucho de lo que dijo Eric es lo que yo iba a decir, exactamente eso, que hubo 3 posiciones que se pudo haber tomado al final de la guerra. Una posición dura, descomponer a Alemania completamente. Se flotó la idea, como dice Eric, de separarla. Bavaria, Prusia, como un imperio romano descontado, Sacro Imperio Romano. La otra posición era de que seamos muy ligeros con ellos para que superen esto, apoyémoslos económicamente. Creo que esta fue la posición del gobierno estadounidense. Y al final de cuentas, como los franceses están tan amargados de que pues, murieron un buen de personas de ellos, como que se llegó a una posición que no hizo ninguna de las dos. No se destruyó la posibilidad de hacer guerra y también se aseguró que fueran enemigos de Occidente por lo menos los 230 años. Entonces, yo diría que el error de Versalles fue que no fue suficientemente decisivo para evitar una guerra futura. Ok, Carlos Liberato. Sí, maestro. Lo que siempre he pensado yo sobre este Tratado de Versalles es que pues siempre debemos de leerlo al revés porque pues al final se terminó haciendo lo que no se debía hacer. Y si muchos dicen que no es la causa de la Segunda Guerra Mundial, sí podemos decir que puede ser la llave, o más bien la llave que deja abierta la puerta para un segundo conflicto, porque pues en base a este tratado los alemanes sintieron aún más la humillación de la derrota ante los aliados, y pues por ende esto va a conllevar al conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Ok, muy bien. Ricardo. Lo que yo observo es que no se trata de comparar, no se debe comparar, o es un poco engañosa la comparación entre otros lugares como Rusia o como Austria-Hungría, ya que son contextos diferentes y son entidades y pensamientos distintos.
Lo importante aquí con Alemania es que Alemania, querámoslo o no, por la potencia que era, sí terminó siendo más afectada. Y siendo un poquito chapucero, porque ya es historia y ya sabemos, la última vez que se intentó dividir a Alemania terminó uniéndose y un muro terminó cayendo. Siento que los aliados tomaron una postura que no podían romper a Alemania, o sea, simplemente tenían que castigarla, tenían que decirle bien qué hacer, pero aunque se le pueda llamar o se le pueda considerar un tratado que fue algo tibio, aún así dejó a Alemania en la ruina. ¿Quién se iba a esperar que en 20 años llegase alguien llamado Hitler, ignorara todos los tratados y se postulara a reinstaurar un tercer Reich? Siento que es eso, o sea, ellos actuaron conforme a lo que pensaban que era correcto y también no podemos ignorar la tibieza de Gran Bretaña y Francia cuando Alemania toca a Polonia, si no me equivoco, que ellos dijeron sí, 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 no pasa nada. O sea, sé que es un poco chapucero porque estamos hablando de cosas que ya pasaron, pero siento que hacer la comparativa de que a uno le fue peor, a otro le fue mejor, termina siendo insuficiente porque pues son contextos diferentes para naciones diferentes. Ok. Sí, a ver. Carlos, a ver, tienes creo que una réplica. Sí, le quiero responder a lo que dijo Galván sobre el hecho de que iba a ser imposible desaparecer a Alemania. Yo quiero contrarrestar diciendo que no lo creo. Alemania, como entidad nacional, llevaba unos escasos 40 o 50 años de haber estado existiendo. Y vemos, incluso en el periodo entre guerras, que existieron muchísimas sublevaciones para tratar de separarse de varios territorios. Incluso hubo una revolución comunista en Bavaria, en el sur. De haberse separado de Alemania, muy fácilmente se puede haber promovido estos nacionalismos locales, que hasta hoy en día son muy fuertes. Tengo muchos conocidos míos en Alemania, de Bavaria y de la tierra del Rin, que siguen sintiéndose muy autónomos del gobierno de Berlín central. Ok, miren, yo estoy muy de acuerdo con mucho de lo que han mencionado. De hecho, este es un tema que creo que no vamos a llegar a una conclusión satisfactoria. Dicen ustedes, el Tratado de Versalles no fue lo suficientemente, a lo mejor, contundente para que terminara el conflicto. Creo que estoy de acuerdo con eso. Dicen ustedes, no fue lo suficientemente duro como con otros. También puedo estar de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo es que digan que posiblemente no fue determinante. Ahí sí tal vez lo pongo en duda por esto. Tal vez de manera eficiente o de manera, digamos, directa no, pero simbólicamente sí representó una bandera para precisamente los sobre todo, digamos, grupos marginados de Alemania, que precisamente lo veían como, bueno, esto es precisamente la razón por la que deberíamos reiniciar el conflicto que se reinició y todo lo demás. A lo que voy es, tal vez en lo efectivo, como dicen ustedes, no, es que no perdieron tantas colonias y demás. Sí, a lo mejor no sufrieron tanto la disgregación como le pasó a Austria, que se dividió en dos, tienen razón, Austria se dividió en dos territorios, Austria-Hungría y demás, pero Austria-Hungría no tomó acciones para la Segunda Guerra Mundial porque precisamente estaban en otra condición. Y en cambio los alemanes, como dicen ustedes, posiblemente porque no tuvieron la mano muy dura en ellos y demás, sea cual fuera el resultado, el Tratado de Versalles creo que sirvió, insisto, como símbolo para que las cosas pudieran ser distintas en este caso. No sé si me explico, porque sí, de hecho la República de Weimar fueron los últimos en quejarse del tratado. Ellos al final lo aceptaron y se acabó. Sí, pero fueron los enemigos de la República de Weimar los que tomaron el tratado precisamente como bandera y culparon a la República de Weimar de que todo lo que estaba pasando fue porque ellos lo aceptaron. En pocas palabras, muchos de los grupos, sobre todo nacionalistas, olvídense de los nacionalsocialistas que van a ser unos entre tantos. Hay una lectura ahí de Parker que les dejé, donde se menciona varios grupos nacionalistas que van a surgir en el periodo entre guerras. Pero sí mencionan que precisamente por el Tratado de Versalles se va a tomar como la idea de que esto fue lo que estaban promoviendo nosotros, esto es lo que querían generar, esta es la división que nos estaban mostrando, esta es la humillación en la que estamos, y entonces eso sí se tomó como discurso contra las potencias extranjeras y sirvió como germen para que renaciera el conflicto. No sé si estamos con eso.
me surgió un problema y voy a tener que retirar. Mientras no sea uno bélico como el que estamos hablando, pues vamos, compañero. Vamos. Sí me expliqué con lo que estoy mencionando. Creo que ahí es donde teníamos que ver al Tratado de Versalles como símbolo de los nacionalistas para precisamente reactivar el conflicto. Efectivamente, como tal el tratado, ahí sí podríamos discutir otras cosas. A ver, mande. A ver, Derek. Sí. Estoy de acuerdo en lo que menciona, profe, y si me permite agregar algo, creo que o sea, porque estábamos la razón para la Segunda Guerra Mundial, creo que la principal razón fue el armisticio. Esto es que Sí. no se destruyera por Sí. completo el ejército alemán, a pesar de que los habían empujado por completo de todos lados. Si hubieran entrado en Alemania a la fuerza tropas aliadas, entonces yo creo que hubiera quedado aún más claro la situación en la que Alemania estaba. Y los soldados no hubieran quedado en esta indefinición de que perdimos o no perdimos la guerra. O sea, ellos hubieran dicho perdimos, pero como no supieron exactamente si perdieron o no, y fue una decisión más burocrática de la República, entonces siempre quedó la espina para los militares de que fue una guerra que no se perdió. Y eso lo manejaron, insisto, como bandera, como ideología durante todo el periodo después. Sí, por eso yo estoy de acuerdo en que a lo mejor el tratado no fue lo suficientemente duro. Está bien. Hubo tratados peores, está bien. Pero de que los alemanes lo tomaron diferente, ahí sí es donde están precisamente las causas y consecuencias de la guerra. Porque, insisto, como les digo, la principal a lo mejor derrotar a la República, y ni siquiera ellos se tomaron el tratado tan en serio como si los nacionalistas. Si ustedes leen Mi Lucha, que leanlo como un libro obviamente en esas proporciones, si se fijan, culpan mucho el Tratado de Versalles como una especie de contubernio con la República de Weimar, ¿no? Es que es la República de Weimar, es el Tratado de Versalles con las potencias extranjeras y los judíos, todo ese como que conflicto así de paranoia internacional, los que nos tienen en esta situación. Sí, de hecho, ya no le sigo, bueno, sí le sigo con los de otros tratados, por ejemplo, está el de Saint-Germain, están todos esos que mencionan, incluso el Imperio Otomano, o sea, el Imperio Otomano, por eso les digo que estoy muy de acuerdo con ustedes, porque el Imperio Otomano no solamente va a quedar disgregado, sino también va a haber una ocupación más todavía sistemática, por ejemplo, por parte de los aliados en toda esta región que precisamente alguna vez fue del Imperio Otomano y después fue Palestina y que después también va a estar integrada por una ocupación extranjera muy importante. Por ejemplo, está el Tratado de Saint-Germain con Austria, desde el fin del Imperio Austrohúngaro, de su ruptura nacen nuevos estados como Austria-Hungría y Checoslovaquia, también hay pago de repatriaciones, limitaciones del ejército, la prohibición con el Aurus, está el Tratado de Trianon con Hungría, donde eso es lo que le tocó a Hungría, ¿no? Y además de que Hungría también se van a otros territorios a dividir, como lo que es Checoslovaquia, que se van a unir a Polonia y Yugoslavia, importantes minorías húngaras, 3 millones, un tercio de la población total quedan fuera del Estado húngaro, Eslovaquia, Rumania, Transilvania, fíjense lo que va a provocar sobre la población. El Tratado de Nebli con Bulgaria, pérdidas territoriales en beneficio de Rumania, Grecia y Yugoslavia. De hecho, en el mapa que aquí también se alcanza a apreciar lo de Bulgaria, donde estos territorios que también va a perder, estos que están así como que en las periferias. Y el de Sèvres con Turquía, el reparto de las posesiones de Oriente Medio, Francia, Siria, Líbano, Palestina, Irak, la forma en mandato de la Sociedad de Naciones. Para mí este tratado es uno también de los que hay que poner mucha atención y como que nos saltamos, porque es también uno de los más conflictivos, no para la historia de Europa, sino para la historia de Medio Oriente. Entonces, este tratado en particular, el de Sèvres, si se fijan qué hizo, aquí no vienen los territorios porque no los tengo aquí, los tengo en este otro mapa, en este mapa que les había puesto acá, en el verde. Si ustedes se fijan, el Imperio Otomano, que es el número 26, ocupaba todo esto. Pero después, precisamente, el Tratado de Sèvres, ese imperio se va a convertir en los números 28, 29, 32, 31. O sea, Irak, Transjordania, Arabia, y bueno, que ya estaba ahí, Siria, Irak. Esta división, y además por estar ocupada por europeos que van a permitir el regreso de judíos que posteriormente se van a asentar y después de la Segunda Guerra Mundial van a formar el Estado de Israel, van a generar lo que el Imperio Otomano había mantenido por siglos, que era una unidad. Ese no se menciona mucho, ese tratado, y si se fijan, una de las grandes consecuencias de la división en Palestina y de la lucha étnica y religiosa fue por ese tratado. ¿Sí? Es cierto, si se fijan, el resto de los tratados fueron igual de destructivos, pero
no fueron utilizados como referencia ideológica de lo que habían sufrido, como sí lo hicieron los nacionalistas radicales en Alemania, y por eso precisamente lo van a tomar como bandera. Lo van a tomar, si se fijan, como una bandera de todo lo que nos está pasando es por culpa del tratado, por culpa de cómo el tratado fue precisamente apoyado por la República de Weimar, y ahí empiezan a meter otras paranoias comunistas, judíos, y todo el radicalismo nacional que vamos a ver, sobre todo en el periodo de los 30, 20 y 30, ¿no? Que creo que por ahí les decía, había nacionalismos buenos, había nacionalismos malos, y es lo que quiero tocar, de hecho, ya en lo que nos queda de clase. Pero déjenme le doy la palabra a gente que tiene más la mano levantada. Creo que por ahí ve a Miguel, ¿verdad? Miguel. Sí, Miguel. Vale, no sé si alguien levantó la mano primero, pero bueno, tomo la palabra, repito. Nada más me gusta retomar en este aspecto, ya cuando terminamos sobre el tema, retomar algunas cosas otra vez que vuelven a futuro. A mí el que me causa bastante gracia es el hecho que donde los aliados hacen firmar a los alemanes su rendición, es como en un vagón restaurante y las afueras de París, se va a volver de nuevo porque cuando en la Segunda Guerra Mundial los alemanes ocupen Francia, a Hitler no se le va a hacer mejor idea más graciosa que decir, donde firmamos nosotros nuestra rendición, ahí quiero que la firmen ustedes, y ese vagón lo saco y me lo llevo a Alemania y lo hago en un museo. Y ahí es donde y ahí es donde nos damos cuenta que es más simbólico que real lo del tratado. Por eso creo que la opinión de los compañeros de que a lo mejor el tratado como tal no fue tan terrible, pero como ideológicamente, digamos, como una herramienta de decir que realmente le está yendo mal, por eso sí, tiene sentido. O sea, de hecho, si ustedes se fijan, prácticamente todo lo que va a pasar cuando ya se da la Segunda Guerra Mundial es que el tratado se va a tratar de revertir en todos sus sentidos. Lo primero que va a hacer, antes de que iniciara incluso la guerra, recuerden que ya se había invadido Austria en el 38 y es una de las cosas que les habían prohibido a los alemanes. O sea, es eminente que el tratado es importante, a lo mejor no en la forma en lo que lo queremos ver, pero sí, insisto, como algo que va a despertar una forma de conciencia, de revanchismo, de humillación, porque ya en la Segunda Guerra son los elementos que vamos a ver. Sí, el hecho precisamente de lo que menciona Miguel, de llevar el vagón hasta París y luego hacer rendir a los franceses y luego quemar el vagón de tren, ¿qué te hace suponer eso? Ahí ya no estamos hablando de un conflicto donde siquiera estén viendo lo más importante que es por la ocupación europea, parece que es una absoluta y total venganza y una muestra de simbolizarlo. Sí, de la superioridad precisamente por parte de los alemanes. O sea, ya por eso es una guerra mucho más ideológica, revanchista, donde precisamente creo, yo sigo culpando el Tratado de Versalles en ese sentido, de lo que la Segunda Guerra va a provocar, pero en el sentido, como vuelvo a repetir, más simbólico. Sí, en el sentido de que precisamente lo van a ver como una forma de humillación y que, como ahorita mencionaba Derek, por el hecho de que los soldados no perdieron en batalla, lo van a utilizar como pretexto. Si hubieran sido derrotados, si hubieran quedado clara, en vez de un armisticio hubiera sido una derrota, posiblemente las cosas hubieran cambiado. Y ya saben que no me gusta hablar del si hubiera porque te los tengo prohibido a ustedes y a mí. Pero posiblemente eso hubiera sido distinto, es cierto. ¿Vamos bien? Bien, y ya por último, para no alargarme más, el hecho de shall no pass, de no pasarán, como herramienta entre propagandística y de guerra psicológica que realmente afectó y en el sentido positivo afectó en la moral del bando aliado, sobre todo el bando francés, del hecho de que toda la guerra la pelearon en su territorio, era ya estamos por acabar, en serio no pasan, va a intentar ser retomado también en la guerra civil española, exactamente igual, con la misma idea, pero ahora en español no pasarán, nada más que ahí no jala igual, ahí sí pasaron. Era todo. ¿De la República o con quién te refieres? Perdón, es que hablaste de la Guerra Civil Española y me aprendiste las alarmas. Sí, van a utilizarlo también el bando que no es el de Franco. Los republicanos, la seda, eso se llama. Igual están ahí las fotos bonitas donde colgaban así en medio de las calles estandartes que decían no pasarán, pero pues sí, pasaron el río del Ebro. Lo voy a buscar porque ese periodo histórico me gusta mucho. Profe, Madre, nomás quería decir rápido que sí considero que hayan sido derrotados, nomás, porque hasta el general Ludendorff, el que iría con Hitler a hacer su, no me acuerdo cómo se llama, su intento de marcha. sí, Ludendorff.
Hasta él Eric Ludendorff. hasta él reconocería que era una derrota militar, solo que como no habían peleado en su territorio, pues decían que podían todavía, no sé, aguantar por un tratado todavía que les vaya bien. Sí, y es que yo insisto, yo por eso sí estoy de acuerdo. De hecho, para mí ese es el problema. O sea, como que muchos dicen es que sí fueron derrotados, pero como al final, insisto, como no queda claro, porque la República de Weimar simple y sencillamente pone fin al conflicto antes de una derrota inminente, pues entonces se queda ahí. Y recuerden, ahora esto lo menciono porque no va a ser casualidad. Quienes promueven el nuevo gobierno, en este caso el gobierno que va después el que va a derrotar a la República de Weimar, el Partido Nacional Socialista, todos eran militares frustrados. El mismo Hitler, recuerden, todos eran precisamente personas que estuvieron en la Primera Guerra y que al final sintieron esa sensación de fuimos humillados, pero no derrotados, pudimos haber hecho otra cosa. Real o no, eso lo creyeron ellos y lo convirtieron en su emblema, incluso en su propósito. Sí, Ludendorff, Goering, Himmler, Hess, Goebbels y el mismo Hitler eran personas que durante todo el periodo entre guerras firmemente creyeron que la República de Weimar les había cortado aspiraciones para convertir a ese imperio derrotado en uno más grande. Y por eso el Tercer Reich tiene sentido que se forme bajo ese pensamiento, bajo el pensamiento de, bueno, el Segundo Reich fue fracasado, pero un tercero no lo será, y va a durar 1000 años. ¿Y se acuerdan todas esas charadas que van a decir? Sí, espero que aquí alguien nos ofenda con eso, pero sí, son charadas y totalmente absurdas, cosas que pensaron en relación a un imperio que lo más probable es que realmente fueron derrotados en la Primera Guerra Mundial y nadie les dijo. Vamos. Igual tuvo que influir un poquito la propaganda, ¿no? De Estado. No, La tuvo que propaganda de influir. Estado. No tuvo que influir poco, mucho tuvo que influir. Sigue diciendo, estamos ganando, siguen peleando, Alemania podrá ganar. ¿Se acuerdan que se los Y decía de en la repente clase ya anterior? perdimos. ¿Se acuerdan que se los decía en la clase anterior? Que fue de las cosas cuando me preguntaban, profe, vamos a ver las consecuencias culturales. Y les dije, el cine y la radio y la prensa manipulaban mucho a la gente. Muchísimo a la gente. Le hacían creer que estaba pasando una cosa y realmente estaba pasando otra. ¿Sí? Y en el caso de este conflicto no dudo que haya sido así. Y todavía la Segunda Guerra Mundial, recuerden que va a ser peor aún. Sí, va a ser peor porque las cosas precisamente también te van a decir que sí, vamos triunfando y vamos haciendo algo distinto. Y tengo un arma secreta que no saben ustedes. Y a veces el arma secreta existía y a veces no. Esa va a ser la situación. ¿Ustedes han visto una película que se llama, precisamente la de los últimos días de Hitler, le llaman La Caída, pero no me acuerdo cómo se llama en alemán, obviamente. Pero es esta parte de estos últimos días de Hitler en el búnker, ¿no? ¿La han visto o no la han visto? Donde sale la mítica escena donde está como que con los oficiales después de que se retiren, nada más se quedan algunos y empieza a darles un ranteo en alemán un buen rato hasta que... Sí, ¿no? En esa hay una parte de la película donde están, no sé qué tan cierto históricamente sea, donde llegan, no, pues ya estamos derrotados. Y Hitler dice, no, pero no saben que yo tengo tropas escondidas por ahí y un arma secreta por acá y demás. Y todos así, es que Hitler es un genio, ¿cómo no sabíamos que tenía eso? Claro que eran puras mentiras, pero esa idea de la propaganda exagerada que se formaba en relación precisamente al conflicto. Sí, es. Pero me acordé por eso que menciona Carlos. Bueno, vamos bien. ¿Ya nada más que agregar del tratado? Al final, y una de las cosas que también me faltó poner por ahí del tratado, es que digamos que yo hay una cosa que sí considero que el tratado también hizo mal. Todo lo demás en relación precisamente a los territorios fue, digamos, como digamos, como ustedes decían, a lo mejor no fue tan grave como el otro, pero creo que la insistencia de los aliados de cobrar las reparaciones de guerra sí fue uno de los problemas que también al final revivaron mucho la llama del conflicto. Yo por aquí precisamente me decía mi maestro de historia contemporánea que era tanto precisamente lo que le decían a Alemania que tenía que pagar, que incluso buscaron alternativas para que pagara la deuda,
que si se fijan también eso de la deuda se convirtió en algo excesivo. De hecho, ya no hablamos de eso, pero no lo hablamos porque creo que al final llegamos a la conclusión de que estábamos de acuerdo, pero creo que también no sé si se dieron cuenta que también culparon en exceso a Alemania de un conflicto en el que muchos participaron. Y por consecuencia, entonces, las reparaciones también las sentían demasiado injustas. Oye, este es un conflicto donde todos participaron, y al final yo soy el que tengo que pagar. Los alemanes sí se sentían como muy humillados en ese respecto. Ven la caricatura que les estoy poniendo, se ve a Wilson y luego ves a un alemán donde se ven las reparaciones así, muy literal, una mano de que págame, ¿sí? Y en ese sentido, pues tuvieron que buscar alternativas para pagar. Y yo me acuerdo mucho que el profesor decía, que no encontró el dato, pero él decía, no, o sí lo encontré, pero no me acuerdo en qué libro era, que al final entonces tuvieron que pagar con lo que podían. Eso implicaba animales, quesos y demás, y aquí encontré esta imagen que más o menos representaba esa idea. No sé si ven, el lado izquierdo se ve a un norteamericano y a un francés, y vemos al pueblo alemán ahí pagándole las reparaciones de guerra. En la segunda vemos cómo están así todos enriqueciéndose y los alemanes pobres. Esto ocasionó este sentimiento de inferioridad que también se va a reproducir porque unos años después los franceses van a ocupar la región del Ruhr, obviamente porque estaban queriendo controlar las principales fuentes de materias primas y energía, y esto va a llamar a la resistencia. Sí, esto de la resistencia que ahorita mencionaba Miguel, creo que tiene que ver con esto. O sea, esta idea de resistir y que no pasarán, lo vimos en Francia, lo vamos a ver en España, y adivinen dónde también lo vamos a ver, en Alemania, ¿no? Con Nine. ¿Sí? Este sentimiento obviamente nacionalista, donde también ellos llamaban a la resistencia contra los franceses. Ahí es donde insisto que el Tratado de Versalles hizo mal, en insistir de esa manera. O sea, hizo mal a lo mejor en el punto de que debieron buscar otra solución si no querían, sobre todo, reavivar el conflicto. Porque recuerden, también está esta tibieza que se va a dar en estos años, de que precisamente los representantes europeos decían, bueno, preferimos que no se pague, que no se haga, que no se dé esto a causa de otra guerra. Tenemos a Chamberlain en Inglaterra precisamente diciendo que preferimos que Hitler siga siendo un tipo ahí enojado con el mundo, pero que no nos haga daño. Y luego también tenemos a Wilson, en fin. Y se empieza a crear toda esta idea de la puñalada por la espalda. Dice, el nacionalismo se hacía más intenso bajo la falsa idea de que la sociedad civil y la política habían traicionado al pueblo alemán y los militares al final de la guerra. Y entonces esta imagen de la puñalada por la espalda, ¿lo ven? O sea, ves al pueblo alemán y yo cuando la vi dije, ¿qué es eso? La puñalada por la espalda, es que parece un misil, el pobre hombre que trae cargando por ahí. Y entonces vienen todas estas eras de la concordia, donde precisamente tratan de establecer las migraciones y el progreso económico, pero, y ahí es donde me paso a esta otra presentación que tengo por acá. Viene la final de la guerra, vienen los tratados de Versalles, ¿sí? Pero viene también la crisis del 29. Miren, la crisis del 29, Dios, me choca que veamos esto tan rápido. Es una etapa muy interesante. Yo creo que si encontramos realmente culpables en la Segunda Guerra Mundial, como bien dicen ustedes, posiblemente no estén en el Tratado de Versalles, están más en la crisis del 29. La crisis del 29 para mí definitivamente es el detonante de muchos conflictos, obviamente, que se van a generar en el siglo XX, pero principalmente de la guerra por venir por varias razones. Primero, precisamente porque uno de los problemas que reflejaba la crisis del 29 es que el capitalismo internacional no era tan invencible como se pensaba. Sí. Segundo, precisamente porque muchos van a encontrar en el nacionalismo un refugio a los efectos de la crisis del 29. Y mientras algunos van a manejar el nacionalismo de una forma, digamos, moderada, otros van a manejar el nacionalismo de una forma muy radical. Pero antes de pasar a eso, ¿qué es la crisis del 29? A ver, yo quisiera que aquí alguien me echara la mano, a ver, que me dijera, yo sé explicar muy bien la crisis del 29. Fue el asunto de la caída de la bolsa, ¿no? A ver, un poquito más de sustancia, por favor. Ay, pero... A ver, quiero que me expliquen y yo se les explico como yo las entiendo, pero a ver, alguien que me explique. Porque si se fijan, este es uno de esos eventos en la historia de nuestra formación básica que nos confunden demasiado. O sea, nos dicen, sí, la que se metió la que hay la bolsa y diciendo como, y luego. A ver, Ricardo. Es que... no, es que vi la mano levantada de Ricardo. Derek. No, nomás le iba a decir que es que creo que entiendo la
desde el punto de vista americano, pero no sé si qué tanto se acopla a la situación en la Alemania. Sí, es que yo creo que el efecto de Europa, de la crisis, tiene que ver con lo que es el efecto dominó, pero ahorita vamos a eso. O sea, de que empezó allá y luego se exportó. Ahorita se les explico como les explicaba a mis chavos de primer semestre. A ver, Ricardo. Es que me estaba... Tiene que ser algo en mi casa. Bueno, pues la crisis de la bolsa de valores del 29, pues... Espera, es que se ve algo raro acá. Es una moto. Pues la caída de la bolsa de valores fue un movimiento realizado o principalmente que le echamos el protagonismo a Estados Unidos por la insuficiencia de pago y de solvencia económica que había. Muy bien. Como se creó una burbuja, en este caso creo que era como inmobiliaria, o por la falta de producto, de solvencia, etcétera, pues Estados Unidos ya no puede pagarse a sí mismo y entonces se empieza a quebrar los bancos, etcétera, etcétera, demás instituciones, y porque pues como un país que estaba siendo protagonista en Europa para poder reactivarlo económicamente, pues entra en crisis, pues los europeos que apenas estaban recuperándose, más bien, que llevaban tiempo recuperándose, pues ya no van a poder seguir esa tendencia. Muy bien, me gustan estas palabritas, la falta de solvencia económica, eso resume mucho de la crisis. Pero a ver, María José. Me acuerdo que cuando me lo explicaron, lo voy a decir de la forma de que me lo explicaron a mí, es que después de todo el asunto de lo que fue de lo de los alegres años 20, si no me equivoco, en Estados Unidos, de que básicamente como que empezaron a tener una expansión monetaria gigante y empezaron a depender un poco más acerca de cosas como lo que eran los bonos basura o los títulos hipotecarios. Es decir, se expandieron de tal forma que perdieron el control de cierta manera. O sea, como que como ya lo mencionó mi compañero, la solvencia se volvió diferente. Se empezaron a relajar el asunto de Wall Street y cosas así, y de repente como que perdieron el control y la bolsa cayó completamente, y con esto empezó el efecto dominó hacia los otros países, porque pues como ya dijimos, la moneda estadounidense ya se había extendido. Entonces, al caer la moneda, empieza a caer la economía del país completamente y empieza a caer de otros países que ya tenían a su alcance el billete estadounidense. Y sobre todo que dependían mucho de la economía norteamericana, porque hasta ese momento también ese es el problema, que ya se había vuelto una economía capitalista tan unida a la del mundo, que por eso el único país que no le va a afectar tanto esto es Rusia, porque ellos habían adoptado desde el 17, somos comunistas y aliados del mundo, y pues eso les sirvió al final. Y esto creo que es importante, porque entonces por eso va a llevar a Rusia a convertirse potencialmente en una potencialmente en un poder económico que no vamos a ver y que se va a equiparar con los Estados Unidos. Por eso es muy importante entender la crisis, pero ahí vamos. Me gustan también está el asunto de que, bueno, con todo este asunto de la moneda, como que lo de la oferta-demanda perdió el control también, de que había más demanda de lo que había oferta, entonces sí. Como que también la industria se perdió el campo, se perdió la industria, se perdió la economía completamente, entonces como que cayeron en un desbalance exagerado para hacer o sea, para cuando estamos hablando de la época moderna, contemporánea, esto era un desbalance exagerado del que no podían salir tan fácilmente con el sistema que ya llevaban implementado. Eso también me gustó, porque creo que eso también fue uno de los problemas de la crisis, la confianza excesiva en el capitalismo y la sobreproducción. Se produjo más de lo que se podía solventar, se produjo más de lo que realmente se podía gastar, y entonces empezaron a invertir en cosas que al fin producían, pero no se vendían. Y ese fue el problema de la bolsa, por eso fue la caída de la bolsa, porque la gente invirtió, y cuando reclamaron su dinero, este dinero simple y sencillamente no se pudo gastar, porque se produjeron en el asunto inmobiliario, en la comida, en los automóviles. Oye, pero ya la gente tenía un automóvil, no iba a comprar otro, ya la gente tenía esto, no iba a hacer esto, pero la confianza en la inversión fue tanta, sí, que la gente empezó a invertir, y por eso ese efecto se le llamaba hiperinflación, porque crecía la inversión, pero no había un escape, y al no haber un escape, va a haber un crack. No valoraron los riesgos. Al hacer este movimiento tan aventado de producir y no tener quien lo solventara, como que no valoraron bien los riesgos, ni la forma de que los deudores podían volver a pagar sus deudas, o bueno, de alguna manera solventar estas deudas. Entonces tuvieron deudas, exceso de producción,
Y al no tener ninguna manera de mejorar cualquiera de las dos, empezó a caer la economía. Y toda la gente que había invertido su dinero lo perdió porque simple y sencillamente no lo pudo recuperar. Ahora, eso va a dar paso a que entonces la gran cantidad de productos que Estados Unidos había generado los va a empezar a tratar de vender en las economías en las cuales estaba conectada de forma más barata, pero si tú, por ejemplo, vas y vendes un automóvil que no pudiste vender en Estados Unidos, es en Alemania, y lo vendes más barato, pues lo único que estás haciendo es afectar a la industria alemana, ¿sí se explica? Porque entonces, si tú lo vendes allá a mitad de precio, entonces, ¿qué pasa con los automóviles alemanes? ¿Qué pasa con su industria? Y entonces los países, no sé si se dan cuenta, ya que tomamos la onda de que la crisis, empezaron a culpar a la economía internacional de las crisis en sus diferentes dimensiones. Y dijeron, solamente hay una alternativa para no caer en esa crisis. Y es el proteccionismo económico. No permitir que productos extranjeros vengan, nos invadan y puedan ser aquí y que aprovechen las economías locales, porque lo único que van a hacer es desbalancearlas. Y con ese proteccionismo económico, por más extraño que parezca, no sé si se dan cuenta, empieza a surgir un nacionalismo, porque el proteccionismo económico es protege tu economía, protégete de los extranjeros son un peligro en la economía, y de ahí pasas al discurso, son un peligro por su economía, son un peligro porque son raros, porque son diferentes, porque tienen la nariz más grande. ¿Me explicó? Sí, del discurso económico nacionalista se pasó a un discurso xenofóbico. Oh, mande, Diana. Bueno, de hecho, digo, yo lo rescato de mis clases de primaria, tan importante fue este periodo y tanta crisis hubo que por eso se le conoce como la Gran Depresión. Sí, la Gran Depresión ya fue el efecto, pero no sé si te das cuenta de lo que estoy mencionando, cómo saltas de una crisis económica a una crisis política e incluso racial. El asunto como tal empezó, bueno, se llamaba Black, no me acuerdo, Tuesday, Martes. Friday. No, Black Friday es otra cosa. No. Es Black Tuesday, ¿no? El martes negro. El martes negro, sí. Ahí fue como que, por así decirlo, el inicio de todo el... Por eso existe el Black Friday, porque entonces lo que pasa ahora es que como los Estados Unidos no quieren que les pase lo mismo, hay un momento en que dicen, ¿saben qué? Hay ofertas para todos. Y todos se lanzan. Pues, ¿se entendió? Ahora, no sé, perdón si fue algo rápido, pero por eso quise apoyarme en sus comentarios. O sea, no sé si se dan cuenta. Entonces todo el mundo empezó a sufrir el capitalismo. Y entonces empezaron a ver en el nacionalismo la opción. Y entonces a partir de ahí, sí, a partir precisamente de esta crisis, muchos dijeron, y es que el capitalismo provoca la crisis y el comunismo provoca gente como Stalin. Sí. Total, dijeron, esta es la opción. La alternativa es el nacionalismo. El nacionalismo no era nuevo, no estaba precisamente surgiendo por primera vez. Lo que estaba surgiendo con el nacionalismo es el ultranacionalismo, que precisamente te decía que todos los problemas, sobre todo económicos, que estaban teniendo países como Italia, provenían de afuera. Y entonces por eso sus políticas proteccionistas y sus políticas de que la nación debe imperar por encima de cualquier otro interés se convirtieron en ideologías que llevaron a esta gente al poder. Ideologías que precisamente tomaron por sorpresa la idea entonces de que, bueno, la nación debe importar y que debemos de crear una economía de Estado. El Estado debe fortalecerse. Olvídense la libre empresa, olvídense el laissez-faire, que es lo que precisamente promovía el capitalismo. Y por eso estas ideologías, como la del fascismo, que nace precisamente en Italia, promovían fortalecer al Estado, pero también eran altamente anticapitalistas por lo que había provocado la crisis, y entonces por eso tenemos que eran nacionalistas, con muy poca tolerancia a la democracia y con una muy enojada visión de lo que el mundo extranjero te provocaba. Y si eso en Italia era más o menos relajado, pero al final precisamente logró sus objetivos, ¿qué podemos decir de que precisamente veían todo lo que le estaba pasando a Alemania, si se fijan, una bola de problemas, es que el Tratado de Versalles, es que la crisis del 29, es que la República de Weimar. Entonces por eso al final tenías que ser un nacional, socialista, obrero, pero principalmente alemán, me decía mi maestro de historia contemporánea. El nacionalsocialismo obrero alemán tiene mucho de nacionalista, poco de socialista y de obrero, pero mucho de alemán.
porque precisamente se sustentaba en la idea de que desde el extranjero los problemas lo único que hacían era acentuarlos, y todo lo que no era del Estado alemán y nacionalista resultaba un peligro. Eso era así, todos creían en esto, claro que no, pero los radicales que lo creían y que convencían a otros hacían entender que entonces las economías se veían afectadas porque llegaba un extranjero y te quitaba tu empleo, o porque precisamente un judío con todos sus bancos y comercios, al momento de que él quisiera se iba a ir con ese capital, iba a empobrecer al país, o los gitanos que también andan ahí robando. No sé si se entendió. De la crisis económica pasamos a una crisis precisamente de xenofobia, porque precisamente el fascismo es lo que promovía: el poder al Estado, el poder a la nación, y todo lo demás es un peligro al que hay que ¿cómo se llama? Reprimir, incluso si es posible, eliminar. Y por eso vamos a encontrar en este nacionalismo una idea muy similar a lo que precisamente estaba pasando en Italia. En Italia funcionaron los camisas negras que llevaron a la marcha de Roma al triunfo a Mussolini. Aquí no vamos a tener al Duce, vamos a tener al Führer, vamos a tener una marcha. Aquí vemos al personaje que nos hablaba de Eric, a Eric Ludendorff, porque el punto es tener a héroes que estén contigo. Sí, pero a diferencia de lo que le pasó a Hitler a Mussolini, a Hitler no le va a pasar lo mismo. La marcha sobre Múnich va a ser un problema. Su detención en la cárcel va a resultar incluso más benéfica, porque lo van a convertir en una especie de mártir. Es en serio, este escritor en la cárcel. Aquí vemos a Rudolf Hess. Una vez saliendo, todo lo que hizo en la cárcel fue escribir Mi lucha, donde todo lo que estoy hablando, todo lo que estoy mencionando, la crisis, la República de Weimar, todo lo escribió ahí, ¿sí? La gente realmente va a pensar que es así, se lanzan elecciones contra la República de Weimar, de hecho no los vence, se queda precisamente al 1% de lograrlo, pero ya una vez prácticamente con el poder del Reichstag, le va a decir a Hindenburg: o respetas nuestra posición y me nombras vicecanciller, que eso fue en enero del 33, o organizamos una guerra civil. De ahí en adelante todo fue para arriba para los nazis y para abajo para la República de Weimar. Los nazis se van a establecer en el poder, el Reichstag se va a quemar, se van a convertir en partido único, Hitler muere, de casualidad, ¿sí? Se da la noche de los cristales rotos, donde empiezan precisamente a presionar y a ubicar a los culpables, ¿sí? Empiezan a hacer purgas al interior del partido de quienes eran también los que estaban ocasionando la división, ¿no? Se crea un partido donde esta bola de locos que está ahí los van a gobernar. Un grupo de choque precisamente que trataba de llevar a efecto las decisiones del partido, ¿sí? Acompañados de esta idea que no sé de dónde salió. No, sí sé dónde nació, pero lo digo por el sentido precisamente de que va a ser bastante raro, de una antropología mal formada, de que la raza superior depende del color de la piel, del color del cabello, ¿sí? Además de una serie de malinterpretaciones históricas. Ya voy a terminar. Sí, los judíos eran el peligro por todo lo que estábamos mencionando, primero en materia económica y luego en materia racial. Total, todos son enemigos, todos. Va a durar 1000 años, inventaron el Volkswagen, y así nos vamos a tener nacionalismos por todos lados. Nacionalismos no tan fascistas como el de Roosevelt, como el de Cárdenas, pero recuerden que no todos eran muy fascistas, algunos eran de otro tipo. Y no olvidemos los asiáticos, que eso siempre se lo recuerdo cada que puedo. Vamos entonces con lo que acabo de irme así rápido, pero si se fijan fue para terminar a tiempo y forma y que no se me estuvieran yendo todos. La crisis del 29 detonó la lucha nacionalista. Sí, yo sé que ahorita me fui rápido precisamente con el ascenso del fascismo, pero no sé si se fijan, ahí es donde está para mí el verdadero sentido precisamente del nacionalismo. En el hecho precisamente de que con las economías capitalistas se dieron cuenta lo afectados que estaban al momento de que convivían con otros países extranjeros, y cómo todo eso se retransformó en una versión xenófoba de que entonces los extranjeros son un peligro. El Tratado de Versalles lo demostró, la Guerra Mundial también, los judíos y sus economías que les llamaban etcétera, etcétera, etcétera. En fin. ¿Qué me pone por aquí? En fin, ya, ahora sí ya hablé mucho, ya sé que quieren hablar. A ver, ¿cómo ven? ¿Quién levanta la mano? Por suerte la economía nunca ha provocado guerras. Sí, eso es lo que creo, ¿verdad? No sé si con esta interpretación mía yo soy de los que me he ido más por el camino de que fue la economía lo que provocó la guerra. Como ahorita lo dijeron y ustedes dicen, no, es que no fue el Tratado de Versalles. Claro que no.
Claro que no fue el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles al final fue más el pretexto para precisamente poder llevar a cabo lo que realmente fue la causa, que fue la crisis del 29, que entendió, le dio a entender al mundo, sí, que una economía global podía traer sus consecuencias. Sí, como incluso las que estamos sufriendo ahorita. O sea, ¿qué es lo que pasa? Digo, si ahorita estamos en pandemia, es porque las economías se han conectado demasiado y ya no podemos detenerlo. ¿Cuáles fueron las decisiones que se tomaron ahorita con la pandemia? ¿O permitimos que la gente siga viajando y siga el flujo de cosas o detenemos eso? Y pues mejor adoptaron la primera opción. No, mejor que la economía siga, porque detener la economía es más peligroso que detener la pandemia. ¿Sí? Y entonces prácticamente estuvieron condenando al mundo a, bueno, van a morir muchos, pero que la economía continúe. Que continúe, que como dice un amigo, que los engranajes del capitalismo sigan dando vueltas. Lo importante es que la bolsa de valores está recuperándose, ¿verdad? Lo importante es que la bolsa de valores está recuperando. ¿Cuántos muertos hay? No lo sé, pero que el mercado continúe, que los negocios sigan abriendo, que la economía siga avanzando. Si se han fijado, todas las decisiones que se han tomado en el último año han tenido que ver por ese camino. Sí. Nos demuestra algo, la economía es nuestro nuevo Dios. Literalmente le estamos haciendo sacrificios humanos para mantenerlo vivo. Ándale, así suena muy feo, pero suena muy, muy lógico. ¿No fue Trump el que llegó a decir morirán los necesarios para que la economía se mantenga o algo así? Sí, para salvar esta compañía. Me recordaste también a Lord Farquhar de que es un sacrificio que estoy dispuesto a tomar. Muchos morirán, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a tomar. Y eso es lo que pasó. O sea, si se fijan en la Segunda Guerra, que recuerden que también venía de una pandemia. De hecho, ahorita que mencionaban los 20s, recuerden que también mucho del desenfreno fue por el tiempo en que estuvieron cerrados también la gente. Digo, no estoy diciendo que se va a repetir lo mismo, ya les dije, eso no pasa, eso no ocurre, los historiadores no creemos en eso, pero... Que nos conviene. Porque me acuerdo, un día me topé con una publicación que decía algo así como que, solamente recuerden que después de la peste negra llegó la ilustración, y yo me quedé pensando, sí, pero también después de la gripe española vino la Segunda Guerra Mundial. Sí, y es que fíjense, todos los discursos nacionalistas de los años 30, todos los discursos nacionalistas van encaminados al poder del Estado y al peligro que representaban las economías extranjeras. ¿Cuál fue el gran triunfo del cardenismo en México si no fue la expropiación petrolera? ¿Y qué es la expropiación petrolera sino decir, fuera los extranjeros de mi país y su economía que me afecta? Y si se dan cuenta cómo todos esos discursos del ámbito económico pasaron a discursos de clase, raciales, es bien interesante. Los años 30 para mí creo que es un periodo que todavía no logramos dimensionar y entender mucho. Debemos precisamente, creo que poner más atención a lo que pasó en esa época, porque es interesante como de la base fallida de la economía capitalista se formaron muchos de esos prejuicios de clases raciales malintencionados y mal encaminados que tenían como propósito sobre todo opacar esos problemas que el capitalismo había generado. Al final el problema de los judíos en Alemania, lo dice Hitler en Mi lucha, ni siquiera les estoy diciendo lo que no hayan dicho ellos, era el control que tenían de la economía. Sí, pero también había que justificarlo bajo otros criterios, y es donde toda esa antropología mal encaminada y su ¿cómo se llama? Y su narcisismo de creerse superiores los llevó también a decir, bueno, no solo lo económico, sino también el hecho de que tienen el pelo chino en la nariz ancha y que son feos, ¿no? Lo cual precisamente, bueno, todo lo demás que vamos a ver, obviamente en la Segunda Guerra Mundial. Vamos, y lo mismo pasó, ¿se acuerdan? Con Japón y su superioridad de ser descendientes de samuráis, y lo mismo con las minorías étnicas en China, y lo mismo, ¿qué les gusta? No sé, yo creo que podemos continuar, pero pues el nacionalismo se volvió algo excesivo. Y por eso, y muchas veces pensamos que no solamente fue un asunto europeo, pero esto fue nacionalista también, ¿sí? Y no me digan que esto no lo fue. ¿Sí? Digo, nada más que hay una diferencia entre el escuadrón japonés haciendo experimentos con los chinos, hay una diferencia entre los gulags,
Y yo lo que creo que hizo Cárdenas, que a lo mejor no fue tan radical, que fue hacer que los pintores anduvieran ahí reflejando el nacionalismo mexicano en los murales de México. Aunque también recordemos que hubo en esos años del nacionalismo mexicano, que a veces se nos quiere olvidar porque no nos queremos ver tan fascistas, matanzas de chinos, campos de concentración, bueno, eso se nos olvida. Sí, porque no, México, ¿cómo va a ser racista? Y etcétera, etcétera. Muchas manos levantadas, a ver quién. Ángel, lo voy en el orden en que tengo acá en el chat. Pues nada más mencionar, bueno, ya haciendo como un panorama general, pues creo que ya lo hemos visto, ¿no? O sea, no es como un caso aislado el hecho de que el descontento de toda la población o de que y alguien diga, salta la idea y mencione en voz alta el descontento de todos y diga, no, pues sí es cierto, a mí me pasa esto. Pero pues creo que el hecho también de haber pasado por este crack del 29, obviamente que es una pieza fundamental de la creación del nacionalismo, o sea, ya más radicalizado en este aspecto, pero pues creo que también, bueno, yo lo hablo específicamente en alemán, pues también como que este descontento, ¿no? General de todo lo que ha sucedido, obviamente habían perdido una guerra, pero, ¿cómo decirlo? Pues creo que esta idea unificó de una manera un tanto tétrica, ¿no? Por así decirlo, como que lo que todos pensaban, lo que toda la sociedad pensaba de un país, pero pues creo que obviamente hablar de un pensamiento nacional, o sea, en el que haya una unificación nacional, pues puede traer dos cosas, ¿no? O sea, una unión ya pues más fraternal y más pacífica, pero pues luego está esta otra que es en la que estamos hablando, ya pues obviamente en marcar una superioridad sobre otro país o sobre otras personas, lo cual obviamente escandaliza y hace pues crea conflictos, ¿no? Y pues qué conflicto creó, ¿no? Sí, yo como tú lo dices, creo que también estoy de acuerdo. O sea, todos los países estaban enojados con todos, si se dan cuenta. Pero los alemanes parece que están más enojados que nadie. La serie de circunstancias que llevaron a que el nacionalismo alemán, porque creo que a lo mejor si si hacemos una tablita de cuáles son los más radicales, pues yo pongo en la cabeza Japón y Alemania, ¿no? Los más radicales de todos los nacionalismos que hemos hablado. Ni siquiera el italiano, porque recuerden que el italiano más se dejó llevar por muchas cosas. Y esos países, precisamente para entenderlos, hay que ver su historia. Lo que hemos estado haciendo aquí con Alemania creo que ya nos va explicando un poquito de por qué su nacionalismo se volvió tan radical. Lo que hemos estado viendo en Asia 2, los compañeros y los que han tenido oportunidad de llevar el curso, estamos viendo qué fue lo que llevó a Japón por ese otro lado. En general el mundo estaba bajo una efervescencia de orgullo nacionalista extremo, pero había países que lo estaban llevando a niveles que realmente eran peligrosos. Y digo, porque al final eso fue el peligro que representaban estos nacionalistas. Ahí es donde yo creo que es lo que estoy tratando de completar lo que dice Ángel. Todos los países en general se estaban en este proceso de proteccionismo y nacionalismo y defensa de su pasado y efervescencia de lo que eso representaba, pero había unos que se volvían, bueno, agresivos con otras minorías. Y nadie se salva en este momento. Digo, para decir, no, el nacionalismo mexicano era benigno y era chido y era artístico. Sí lo fue, y fue artístico también, pero a veces se nos olvida, les digo, la famosa masacre de los 300 chinos allá en Torreón. Sí, eso no lo queremos recordar, no sé si los he platicado o si lo han leído por ahí. ¿Verdad? Y dices tú, eso fue agresivo y terriblemente violento. Es un tema tan controvertido que hasta hay ocasiones en las que mencionas esto y pareciera como que te intentaran hacer creer que eso no existió, como que como no lo han escuchado, inmediatamente asumen que eso no pudo ni siquiera haber tenido la oportunidad de ocurrir. Sí, exacto. Sí. A ver, Derek. Nomás... Disculpe. Perdón. Nomás quería agregar tantito al tema de la economía y el rol que tuvo de que en el alce del nazismo. Y es que una de las cosas que me estresa es el mito sobre que los nazis arreglaron la economía, considerando... Ese es otro. Perdón. La República de Weimar fueron... ¿Me escucha? Sí, te escucho.
La República de Weimar fueron los que tomaron los pasos que arreglaron la economía, si bien no se sintió hasta que Hitler llegó al poder. Sí. Y luego aparte Hitler tenía toda esta política económica que literalmente solo funcionaba porque iba a la guerra, ganaba, sacaba todo el dinero de ahí y todos los recursos se aplicaba a la economía alemana. Era literalmente un mugrero que me fastidia. Se le llama economía de guerra, de hecho, lo que aplicaron. Y sí, estoy de acuerdo contigo. También esa fue otra falsedad que crearon. La idea de que ellos estaban solucionando la economía. Esta idea, lo puse aquí, el Volkswagen, no sé si ubican, se convirtió en algo así como en el proyecto de Hitler para precisamente lo que quería de bienestar social. Y entonces él decía que todo el pueblo tenga un automóvil bonito y funcionable y demás, pero fueron así como elefantes blancos, como se dice, políticas sociales que lo que buscaban era que la gente estuviera contenta. En verdad lo que no demostraba es que la situación económica no era tan benéfica como se menciona, y como dices tú, fue más la inercia lo que la República de Weimar hizo, que propiamente lo que hizo la economía alemana. Además que otros autores mencionan que también si tu economía va bien, porque nadie te está, digamos, afectando, y además te están ayudando, no sé si ubican el plan Dawes, donde se menciona que Estados Unidos apoyó también en la recuperación alemana, pues así cualquiera se recupera y tiene una economía bastante bonita, ¿no? No, pues así, como dicen, así hasta yo, sí, así hasta yo, México. A ver, Miguel. Miguel, ¿andas por ahí? Sí. Perdón. Nada más, también quería mencionar de este aspecto que luego a muchos nos causa duda. A mí también no lo acabo de entender bien, pero me sirvió algo que nos había dicho el profesor Moisés, que es que este odio germano-judío, este antisemitismo de las sociedades germánicas, no era algo nuevo que salió de la nada. Nos mostraba cómo desde la Edad Media era común, y específicamente en esa zona, actos de antisemitismo en donde se hacían ejecuciones públicas y súper violentas, que no nada más eran como quema de brujas, que eran cosas de sacarles tripas o de obligarlos a comer a sus hijos a los judíos. Entonces, ahora, por ahí voy aterrizando un poco la idea también. Y el antisemitismo no nada más era común en Alemania, también era en Rusia y unos años antes en Francia. No sé si ubican el famoso caso Dreyfus, que es el que muchos dicen que desencadenó el antisemitismo en Europa, donde se menciona que precisamente un político de origen judío en Francia había cedido información a los alemanes y eso despertó toda una ola de odio contra los judíos en Francia. Sí, eso el antisemitismo también hay que ponerle sus proporciones, no fue algo exclusivamente alemán de ese tiempo o incluso nada más alemán. Yo digo que se mencionan muchos actos antisemitismos en Rusia, en Francia, hasta donde yo he podido leer, y yo creo que sí le rascamos en muchas partes de Europa. Sí, es cierto. A ver, Margarita, recuerda que me estoy yendo por... Gracias. Sí, gracias, profe. Bueno, quería mencionar algo importante que faltó respecto al crack del 29. Creo que deberíamos reconsiderar la importancia que tuvieron los bonos de libertad que se vendieron a finales de la Primera Guerra Mundial por parte de Estados Unidos, porque eso refleja mucho la actitud que tendría Estados Unidos en el resto del siglo y sobre todo la participación de la gente. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros países, la gente realmente creía e invirtió en este proyecto bélico que sería la participación de las Fuerzas Armadas en el conflicto hasta allá en Europa. Entonces, esto incentivó a que gente que antes no tenía ninguna participación pudiera ser parte y accesar a este mercado capitalista. Entonces, ellos iban y compraban sus bonos, participaban en esta economía, daban el apoyo, y después este modelo se replicaría y vendría el crecimiento del mercado de especulación, pues cuando se crea esta burbuja que eventualmente se rompe, ¿no? Pero no nada más afectaría a los grandes inversionistas, sino que toda la gente, había personas que tenían 1, 2, 3 acciones compradas que perdieron todo su dinero. Y es porque ellos pensaban que, o al menos así la propaganda lo vendía, que tú invertías y en 18 meses triplicabas tus ganancias. Entonces la gente fomentó la misma creación de la burbuja, la cual, pues eventualmente, como ya lo mencionaron, se reventó y quebró muchas empresas porque ya no existía ese dinero. Entonces, o sea, eso es como que lo crucial del crack del 29, ¿no? Que estaban invirtiendo y ya no había ese dinero. Es como de cómo, y es lo que pasa también con las caídas de la bolsa actualmente, que es de dónde está ese dinero, qué le pasó y cómo ya no existe. Sí, la crisis, en ¿cómo involucraron a la gente? No, pues ustedes también inviertan, que no sé si se da, con la crisis del 29,
vemos cómo ha funcionado el capitalismo a lo largo del siglo XX. La famosa crisis del 2008, la de hipotecas, fue algo similar también, ¿se acuerdan? Porque le hicieron creer a la gente que hipoteca tu casa, porque te va a ir bien, porque prácticamente es dinero que tienes ahí, no va a pasar nada, sobres. Entonces todos empezaron a hipotecar su casa y empezaron a perder sus hipotecas y empezaron a perder sus casas. Y bueno, esa es algo similar a lo que pasó, bueno, más bien lo de la crisis del 29 fue el antecedente de toda esa política capitalista donde te hacen creer que tu dinero se puede duplicar si lo inviertes en estos actos de especulación que estás mencionando. Pero al final lo único que provoca, si no tienes certeza, el conocimiento, el manejo y el respaldo, es que lo vas a perder y vas a terminar en la calle si le apuestas a todo. A todo, sí, muy de acuerdo con eso también. Maestro. Mande. Aprovechando también algo que también sobre el crack de la bolsa que perjudicó mucho fue que no fue de que fue hoy y ya todo se fue al caño. No, como fue un proceso de algunos días, también demostró de que los políticos americanos intentaron aliviar la crisis, pero no pudieron. Entonces, si ellos, que son los ultracapitalistas, no pudieron ni siquiera manejarlo en 2 o 3 días, pues ¿para qué seguimos confiando en ellos? Exacto. Porque así fue plenamente. Más bien porque, estoy repitiendo muchas veces, porque tendemos a pensar que esos procesos o esas acciones son de que el crack de la bolsa pasó y ya. Pero a veces se nos olvida que son procesos cortos, pero que son de duración. Sí, y eso que dices también fue precisamente lo que llevó a que pues se perdiera mucho la confianza también en los regímenes liberales y capitalistas, y por eso todos estos regímenes y políticas fascistas, que una cosa que no hemos hablado, les digo, es que es un tema muy largo. Por eso también ahorita son vistos, después de la Segunda Guerra Mundial, como regímenes que llevaron al totalitarismo y al genocidio y demás. Pero en esos años muchos veían políticas de confianza, porque sí, que el Estado tenga poder, que el Estado tome las riendas, que genere un estado de bienestar, que limite el capital, el capital y el mercado, eso suena muy bien, porque además no estás en el régimen socialista donde todo lo colectivizas. ¿Y a qué voy? El fascismo va a tener simpatizantes en el mundo occidental. No sé si saben que Henry Ford era un gran simpatizante de las políticas nacionalsocialistas. Y aquí en México se menciona que Calles, que Vasconcelos, por ahí la otra vez creo que hasta lo mencionábamos. También van a decir, oigan, el fascismo no es tan malo. Pero son esas otras cosas que se han olvidado, porque ya saben ahorita, si sacan a relucir que un personaje, por ejemplo, en la historia de México, tan importante en la educación nacional como Vasconcelos, dices que era simpatizante nazi, pues ya imagino en una mañanera diciendo al presidente eso. Ok, Derek. ¿No? Bueno, a ver, pues ya, oigan, ¿me escuchan? Sí, profe, todo bien. El franquismo fue una viva representación. Sí, oigan, y no hablamos del franquismo, que ese es el otro nacionalismo también, pero en España, que también recuerden que se vio bastante aliviado por el apoyo también precisamente del nacionalismo italiano y el nacionalismo alemán, que lo apoyaron precisamente tras sus propios enemigos que estaban apoyados por los rusos. Y ahí es donde vemos que por eso los nacionalismos también estaban tomando estas dos vertientes, ¿no? O sea, nacionalismos que estaban precisamente viendo por el lado del fascismo y aquellos que simple y sencillamente por el lado de los otros, precisamente países ya llamados aliados. Entonces sí, hay muchas cosas que ver. Vale. Se lo digo rápido. De hecho, el fascismo español, el franquismo, es tan interesante porque sobrevivió, porque los capitalistas también lo quisieron que sobreviviera. Es que hay más circunstancias, pero los mismos capitalistas dijeron, quedan un punto medio entre comunistas y capitalistas en plena Guerra Fría, pero sobrevive por ciertas circunstancias de guerra y porque al final a todos se les hacía muy conveniente o no les molestaba que España tuviese ese régimen fascista, y porque también España es el fascismo español, a lo mejor suena como idolatría, pero no, el fascismo español es el fascismo que se supo adaptar al siglo XX. Sí. Y que supo moverse entre los europeos y que se pudo mantener, porque incluso Franco en cierto momento dice, oigan, el saludo alemán, que lo llaman levantada, que no me acuerdo cómo se llama la verdad, fue como que pues esto ya no está, ya no es muy popular,
de que la falange es muy nazi, también la vamos a quitar. O sea, se supo adaptar, pero la ideología seguía siendo muy parecida. No, y el pueblo seguía teniendo él. Supo sobrevivir, como dices, porque no le fue muy bien a España del todo, pero supo sobrevivir, supo hasta cuándo ser aliado de los fascistas y cuándo no serlo. Y aún así, por ejemplo, las famosas doctrinas posguerra, Plan Marshall, doctrina Truman, donde lo ignoraron totalmente, aún así supo sobrevivir a muchas crisis posteriores. Sí, es un caso interesante y por eso creo que bueno que se va a tocar como muchos de esos otros temas que no podemos tocar porque esta situación es muy amplia. Pero en fin, sí, eso que dices creo que es lo que lo hace más interesante. Supieron adaptarse, supieron hasta dónde realmente pertenecer al fascismo europeo en su tiempo y luego cuando ya termina la guerra y cuando los aliados llegan a no serlo. Y bueno, o sea, por lo menos no permitieron que España le fuera tan mal en la Segunda Guerra como si le fue a muchos países de Europa, que ya ven cómo terminaron destruidos de muchas maneras. Bueno, oigan, ya nos extendimos, fue muy interesante, espero que, gracias a todos los comentarios. Próxima clase vamos a ver Revolución Rusa, porque eso no lo podemos dejar de lado, porque eso no se puede quedar así nada más, y no es porque todo lo que hablamos hoy sí, pero la Revolución Rusa creo que va a tener un impacto importante, sobre todo en el desarrollo de los acontecimientos del siglo XX, así que sí, una clase especial para Revolución Rusa, y esa es la próxima sesión. ¿Nos vamos o qué? ¿O todavía quieren seguir hablando? Vámonos. Hay comida esperando ser comida, profe. Exacto, vámonos. Hay comida esperando ser comida. Gracias. Igual, se cuidan.